Buenas tardes, hemos llegado a nuestra última charla con relación a Derecho y Tecnología. Bienvenidos, doctores Rueda, doctores Pilia, Sebastián, Javier, Buen día Gabriel, ¿cómo estás, doctor? ¿Cómo andas? todo en orden, por suerte. Bueno, vamos a comenzar entonces. Un segundo, termino de enchufar esto. Eh, bien. La temática del tema que nos convoca, hoy en realidad quizá lo podríamos resumir con el concepto del legal tech, ¿no? Es decir, todo lo que corresponde al armado de oficinas jurídicas, sean desde el ámbito privado, del ejercicio del mismo de la oficina del abogado, o incluso las oficinas judiciales, ¿no? Y dentro de eso vamos a ver una serie de temas que eh, digamos, congloba, por ejemplo, lo que es firma digital, la firma electrónica, los procesos automatizados de tomas de decisiones, la utilidad de la inteligencia artificial para digamos, el funcionamiento del sistema jurisdiccional para todos los operadores jurídicos. Vamos a ver los alcances de la firma digital, notificaciones y presentaciones electrónicas. Quizás todos estos temas digamos, que convoca la intersección de la tecnología y el derecho llama mucho también a repensar nuevas estructuras del funcionamiento jurisdiccional y jurídico, ¿no? Entonces podemos pensar que en la era digital existe un proceso de automatización de todos los procesos legales, ¿no? Lo cual esto representa una oportunidad que es sumamente interesante para repensar la eficiencia y la efectividad en el campo judicial, ¿no? Es decir, pensar el alcanzar los resultados que uno se propone y atomizar el uso de recursos, ¿sí? Entonces, a veces pensamos cómo se implementan, ¿no? Las tecnologías que corresponden a las tecnologías exponenciales, que son aquellas que vimos a lo largo del presente curso, ¿no? Es decir, principalmente están caracterizadas hoy por el funcionamiento, ¿no? La automatización y la gobernanza de los datos, es decir, el sistema de almacenamiento, de procesamiento, de qué función nos vamos a hacer partícipes para poder obtener el mejor beneficio, ¿no? Todo esto obviamente va a transformar las prácticas tradicionales en el ámbito de la abogacía, ¿sí? Y a partir de esto me surge una anécdota, no sé si ya la conté en el marco de este curso, o a veces uno está participando en charlas de esta especie que a veces se marea si ya lo contó la anécdota o no, pero bueno, por a veces el público se renueva, como quien dice. No me olvido más cuando en el año 2011-2010 tuvimos que hacer, digamos, a través del proceso de renovación de lo que era el impacto tecnológico y demás, la transformación de los constituidos en formato papel o en formato material, mejor dicho, para pasar a la tokenización, es decir, los formatos digitales del domicilio electrónico, estar haciendo la fila en el colegio de abogados y encontrarme en esa fila con uno de los máximos exponentes del derecho de daños, para mí un ídolo, y él muy angustiosamente me decía que esa era la jubilación anticipada, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? El sujeto que por ahí era un máximo exponente del derecho, ¿no? En la faz técnica, en lo teórico y en lo práctico, al cambiar la praxis por la aparición de la tecnología, para él implicaba necesariamente el arrancamiento, ¿no? de ese espacio a un nuevo espacio, ¿no? Es decir, y el impulso hacia un nuevo espacio en donde no tenía la técnica necesaria digamos, el conocimiento necesario para la aplicación de la tecnología, que sin ir más lejos, es una tecnología muy sencilla, ¿no? Pero esa anécdota a mí me llevó a repensar cómo una persona con el conocimiento que él tenía desde el ámbito del derecho, cómo a veces la tecnología, un elemento que a veces parecería impactar de forma indirecta y lejana a la profesión, obviamente es algo que quizás al no encontrarse uno acompañado de lo novedoso, de las transformaciones, obviamente queda fuera de ese sistema, ¿no? Y eso fue recién digamos, la punta del ovillo, es decir, empezamos a ver que se empezaron a generar o transformar los procesos, ¿no? A partir de ahí empezó a caracterizarse, digamos, tanto la justicia nacional como la de la provincia de Buenos Aires en una formación íntegra del sistema, primero a partir de la coexistencia de dos formatos, ¿no? El formato
tradicional o formato físico o presencial incluso, en donde se empezaban a repensar ciertas cuestiones como por ejemplo el día de nota, cómo hacer las presentaciones, qué presentaciones requerían la digitalización, ¿no? Es decir, la coexistencia de sistemas, hasta en algún momento llegar a lo que sería básicamente la incorporación global de, de, digamos, de un entramado digital de proceso electrónico, ¿no? En donde hoy en día estamos llegando al punto en donde ya las instituciones privadas, al principio, privadas y públicas, aclaramos, ¿no? Pero al principio, por ejemplo, en el marco de la provincia de Buenos Aires, se las invitaba a participar de lo que sería la registración de domicilios electrónicos, por ejemplo, y en la actualidad es como una especie de compulsa, ¿no? Es decir, compulsa obligatoria, donde ciertas categorías de sujetos tienen que participar en la registración de sus domicilios electrónicos, como entidades bancarias, financieras, compañías de seguro, etcétera y demás, ¿no? Entonces, evidentemente, se ha elegido un norte, ¿sí? Podemos después pensar cuáles fueron las causas o cuáles fueron quizás las razones por las cuales existió la necesidad de virar hacia ese camino, ¿no? Es decir, de la digitalización. Muchos fundan causas ambientales, otros por cuestiones de eficiencia y eficacia, ¿no? Es decir, en el uso de la tecnología. Y otros también se sostiene, digamos, esa idea en la premura del acercamiento de la jurisdicción a los justiciables por producto, por ejemplo, casos de la pandemia, es decir, que nos arrancó de las calles, nos metió a todos adentro de las casas y necesitamos un sistema jurisdiccional que funcionase, ¿sí? En ese momento. Y obviamente la tecnología brindaba esa cercanía que quizás por restricciones de circulación del ASPO y el DISPO nos quitaron, ¿sí? Entonces, nosotros cuando pensamos la abogacía, tradicionalmente tenemos que entender que existen muchas tareas, ¿sí? Que pueden significar actividades repetitivas y manuales, ¿no? A veces cuando uno va al estudio jurídico y toma un caso, en principio, tenemos que entender que lo que hacemos para entender el caso es recolectar información, no solamente de los elementos del caso, es decir, los hechos, tomar cercanía, cuál es el material probatorio, etcétera y demás, sino que también después tenemos que entender que el abogado, más allá del conocimiento previo para la toma del caso, hace un estudio más profundizado, ¿sí? Por lo cual ya la información no es meramente, digamos, de hechos o de elementos probatorios, sino que vamos al análisis digamos, del derecho en profundidad, es decir, la profundidad en materia jurisprudencial, los criterios, las salas, la intervención de cada organismo, es decir, empezamos a hacer una reconstrucción, ¿no? Para poder entender el éxito o el no éxito digamos, de la acción, ¿sí? Entonces, una vez que terminamos todo ese proceso, que es un proceso nociológico, es decir, de conocimiento de todas estas ramas, por así decirlo, comienza digamos, la próxima tarea, que es una tarea estrictamente de construcción instrumental, ¿no? Es decir, el abogado se tiene que encargar de elaborar los documentos necesarios, es decir, los instrumentos legales, como por ejemplo la demanda, elementos que tienen que ver con cuestiones fiscales, los pagos de los bonos, el bono, el IUS en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Eh, entonces, todo eso son tareas manuales, ¿no? Incluso repetitivas, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, hoy, un proceso sucesorio, ya sea en el ámbito de la provincia de Buenos Aires o en el ámbito de la justicia nacional, y la realidad es que la labor del abogado ha quedado reducida, ¿no? A la incorporación de ciertos formularios que se disparan a canales digitales y esos canales digitales dan respuesta, que son la acreditación de las normas de fondo y las normas del proceso de que ha previsto, digamos, cada jurisdicción. Y una vez que se cumplen, están los pedidos de fondo, que son el pedido de declaratoria, pedido de inscripción de la declaratoria, etcétera y más. Todo lo cual nos da cuenta que a veces esas tareas, ¿sí? Hay autores que, por ejemplo, pienso, ¿no? Autores que ya están trabajando o se están enarbolando, ¿no? En los procesos de desarrollo, eh, digamos, de estos documentos a través de la inteligencia artificial, como el caso Prometea, ¿no? Autores como Corbalán, entienden que todas estas actividades manuales o actividades repetitivas van a tarde o temprano trasladarse, ¿no? a sistemas que nos van a facilitar el acceso. Hoy en la actualidad, por ejemplo, en Argentina existen empresas que se encuentran dedicadas al desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, adecuando los perfiles, ¿sí? Que desean los estudios jurídicos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ponemos un nombre
eh, X al sistema de IA que está contratando el estudio jurídico X, ¿no? Con lo cual, ese sistema de inteligencia artificial, por ahí fue diseñado específicamente para ese estudio jurídico, pero después hay otros sistemas que son quizás ya más robustos, que integran incluso, ¿no? La captación de datos de las diferentes plataformas, digamos, digitales, me refiero a las páginas oficiales de cada organismo jurisdiccional, es decir, página de la Corte de la Nación, Poder Judicial de la Nación, Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, Poder Judicial de Córdoba, ¿no? Entonces van integrando las mesas virtuales, por ejemplo, para la consulta de causas, ¿sí? Y la integración de los sistemas, ¿sí? Ya sea inteligencia artificial y de almacenamiento de datos, que es esta información que veníamos refiriendo, ¿no? Es decir, la recolección del caso ya no solamente se va a reproducir a los elementos del caso, a los elementos técnicos, sino que hoy la información de la causa que se toma a través del entramado digital también forma parte de ese constructo nociológico, con lo cual estamos advirtiendo que la tecnología comienza a participar, ¿no? Del reemplazo de la tarea humana repetitiva y manual, ¿no? Con lo cual, esto nos brinda la posibilidad de entender que existe una homogeneización del trato del dato, podemos entender que las personas reducen sus tiempos laborales, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo tener que escribir una demanda del primer carácter a tener un modelo que ya está autodiseñado por la carga de determinados datos que nosotros hemos visto, ¿no? Por ejemplo, hay determinadas plataformas comerciales que, no quiero decir nombres, ¿no? Em, que permiten directamente la elaboración del documento, ¿sí? Pero hoy, por ejemplo, la inteligencia artificial digamos, más precisamente la generativa, es decir, la que nosotros podemos practicar la generación de datos, es decir, el tratamiento y el procesamiento de datos, ¿sí? Para ayornar eso, ¿no? Es decir, nosotros podemos tener un modelo de demanda, pero no es lo mismo que escribir una demanda o copiar textualmente una demanda en el sistema y solicitarle que haga la negativa particular de cada hecho que haya invocado la otra parte, ¿sí? Esto en la labor, por ejemplo, en la contestación de una demanda, en los ordenamientos procesales hay un imperativo categórico procesal, que es la negativa general de los hechos, sin perjuicio de los que sean reconocimiento expreso, son, digamos, de aquellos que hayan sido reconocidos expresamente. Ahora, después viene la situación procesal, que requieren, por ejemplo, el Código de Procedimiento de Nación, el Código de Procedimiento de la provincia, que exigen digamos, una negativa particular de los hechos. Bueno, los sistemas de inteligencia artificial, transcribiendo la demanda, es decir, la negativa particular, la hacen en un procesamiento de menos de 20 segundos, ¿sí? Entonces, lo que al abogado antes le llevaba 3 4 días esas negativas particulares, ¿sí? Con precisión, el sistema los arroja en 20 segundos. Quizás al abogado lo que le comprende es esa esfera de control, ¿no? De controlar si efectivamente el sistema ha interpretado de acuerdo a las reglas legales, se ha interpretado de acuerdo a digamos, la construcción cultural de la afirmación, ¿no? Es decir, porque entendamos que cuando un sistema de inteligencia artificial se programa y se entrena, se lo hace de acuerdo a determinados elementos de conocimiento que tiene quien programa y quien entrena. Ahora, cuando la inteligencia artificial que es programada capta determinados sesgos, sesgos me refiero a aquellos constructos culturales que tiene quien programa, obviamente esos sesgos se transmiten a el sistema de inteligencia artificial y eso se reproduce. Entonces, hay que ver si a partir después del proceso de depuración, una simple frase que la inteligencia artificial la interpreta de acuerdo a ese sesgo, era lo que realmente refería en el escrito que se está trabajando, ¿no? Entonces, eso es lo que hoy en día hay que controlar específicamente. En muchos casos se ha dado que el sistema de inteligencia artificial ha realizado, por ejemplo, una cooptación de un dato y ha inventado incluso un dato, ¿no? Es decir, casos, por ejemplo, en Estados Unidos se dio en donde el sistema o sea, hizo una cita jurisprudencial que efectivamente no existía. Es decir, frente a la falta del dato, el sistema lo que hizo fue digamos, la recreación de un elemento coyuntural similar y lo reprodujo en el escrito. El abogado lo copió, lo pegó y lo mandó. ¿Sí? Obviamente después cuando se hizo el análisis sobre ese antecedente no existía, tuvieron que obviamente apartarse de ese planteo. Ahora, con esto que quiero decir, que más allá de que existan sistemas de automatización de datos, de atomización
de los procesos, de la reducción de las cadenas de productividad en el despacho jurídico, en el despacho judicial, tiene que haber un efectivo control, ¿sí? Es decir, eso no podemos perderlo de vista, ¿sí? Entonces, sí lo que tenemos que entender es que eh, hay que tener un pensamiento estratégico, ¿sí? Del derecho, entendiendo que hay una correlación e interacción con la tecnología que ayorna, ¿sí? El uso y la práctica y acorta los tiempos, ¿sí? O sea, es sumamente beneficioso, pero no hay que perder de vista que, eh, que podemos entrar en ciertas flaquezas por el poco desarrollo quizá del entrenamiento de la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, hoy en día tenemos que entender que ya sea el despacho más chico o bien el estudio jurídico más grande de un país, están incorporando herramientas tecnológicas y pasamos a ver lo que se denominan oficinas jurisdiccionales, oficinas judiciales o estudios jurídicos de tipo moderno, ¿no? Hay un autor muy interesante que es Vidal Araya, que él escribió para una revista, que era la revista de sistemas judiciales. eh, Esto después veo si les puedo hacer llegar el material, que se llama o se titula El desafío de una oficina judicial moderna. Ese autor dice que existen, ¿no? Es decir, hoy en día procesos de automatización, ¿sí? De los procesos, es decir, que los mismos elementos, digamos, los mismos elementos tecnológicos organizan la misma estructura jurisdiccional, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que entender que hoy la labor tanto del abogado de parte, el litigante, como el abogado que forma parte del servicio de justicia, ¿no? El juez, el magistrado, el funcionario, hoy tiene que estar capacitado en gestión del recurso, y ya no digo recurso humano, porque antes uno, digamos, tenía que administrar el recurso humano, tenía que capacitar a sus empleados, tenía que generar una estructura orgánica interna, ¿no? Para poder funcionar, digamos, como toda estructura. Pero hoy también tenemos que pensar que ya no existen recursos inmateriales o inmateriales, sino que existen recursos tecnológicos, ¿sí? Y todos esos recursos, ¿no? Que a veces el recurso tecnológico ya incluso desplaza al recurso humano, todo eso está en miras del cumplimiento de objetivos particulares dentro de la organización, ¿sí? Por lo tanto, es importante que el abogado, ¿sí? Se pueda capacitar en estos procesos digamos, de tecnologización, ¿sí? Obviamente, si no, quedarán por fuera de lo que es la vanguardia del despacho, ¿no? Entonces, Vidal Araya define diferentes tipos de modelos, ¿no? Es decir, principalmente habla de cuatro modelos de gestión, ¿no? Hablando de el modelo moderno, ¿sí? Que es aquel que digamos, tiene dentro de la estructura eh, una estructura no rígida, sino de características flexibles, ¿no? Hoy, por ejemplo, el abogado no necesita estar en un lugar físico como antes ocurría, puede estar incluso litigando desde otra jurisdicción. O sea, uno puede estar litigando. Nosotros en Argentina tenemos 23 provincias y una ciudad autónoma, es decir, 24 unidades federativas, y podemos estar litigando desde el despacho ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un juicio que está en la provincia de Santa Cruz, por ejemplo. O sea, más allá de las distancias que existen, eso es lo que nos permite, digamos, la implicancia de la utilización tecnológica. Y esto tiene que ver con ese modelo moderno, ¿no? Del que habla Vidal Araya. Es decir, estructuras flexibles, personalizadas, estructuras que ya no detentan un espacio físico, y la tecnología es el elemento fundante de todo el sistema. Piensen hoy que en Argentina, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en Córdoba, con el acceso digital, ya sea por vía token o por vía del acceso de códigos, hoy uno puede estar haciendo presentaciones directas, ¿sí? Incluso, digamos, la utilización de determinados sistemas o aplicaciones digitales que nos permiten incluso escanear documentos en el momento. Antes eso también, sin perjuicio de que los estudios comenzaban a aplicar la tecnología a los procesos, en donde, por ejemplo, le daban a los procuradores el escáner digital, que era como una especie de rollito en donde el sujeto iba, se presentaba en la mesa de entradas, agarraba el expediente y comenzaba el proceso de digitalización, que el documento te lo transformaba en PDF, ¿no? Y después eso cuando llegaba al estudio jurídico lo bajaba y lo presentaba en formato digital,
y acompañaba la presentación digital, ¿no? Es decir, que requería el, esa doble coexistencia, ¿no? Que ya en un rato vamos a ver un poco esa evolución histórica para ubicarnos cómo fueron esos modelos de transición, ¿no? Eh, Después, Vidal Araya habla del modelo tradicional, ¿no? Que es aquel modelo que básicamente tiene la estructura clásica, ¿no? Es decir, que se encuentra apartada de la tecnología, la estructura clásica del despacho boutique, es decir, el abogado que atiende personalmente en su oficina, que hace las presentaciones, obviamente hoy ya impuestas por el modelo digital, pero no la gestión completa a través de la tecnología, ¿sí? Un ejemplo, hoy ya existen abogados que están utilizando, por ejemplo, WhatsApp Empresa, redes digitales, es decir, y toda la interconexión con el cliente, ¿sí? Se da a través del medio tecnológico, ¿sí? Entonces, básicamente, vemos que el modelo moderno, como el que dice Vidal Araya, se empieza a dilucidar quizás una visión despersonalizada con el trato del cliente, ¿no? Es decir, a veces uno cuando ve, ¿no? Es decir, el acercamiento tecnológico genera alejamiento físico, genera alejamiento personalizado, ¿no? Del abogado. Entonces, ¿en qué rol queda el abogado en ese espacio, ¿no? ¿Qué implicancias éticas, qué implicancias de la praxis se pueden pensar, ¿no? Es decir, a veces cuando nosotros nos formamos, me acuerdo en las primeras charlas éticas, cuando ingresamos a los colegios de abogados, nos decían que el abogado tenía que tener un despacho físico en el radio del juzgado, que ese despacho físico tenía que tener el apellido del abogado que se vaya a matricular, ¿sí? Y hoy en día estamos viendo que la tecnología superó esas reglas éticas y obviamente impone el repensar de estas estructuras éticas, ¿no? Es decir, si el sujeto tiene a partir de una plataforma contacto con, digo, imagínense que es un abogado influencer que tiene un contacto de vínculo a través de una red social X, que, bueno, hoy justamente existe la red social X, así voy a tener que cambiar el ejemplo, ¿no? La red social Z, eh, y tiene 300.000 personas con las cuales se vincula y con esas 300.000 personas genera el vínculo profesional como para llevar determinados casos, determinados asesoramientos y demás. Es decir, tenemos que ayornar también la normativa, ¿no? Es decir, pensar las nuevas estructuras éticas en el marco de la digitalización, ¿sí? Siguiendo entonces a Vidal Araya, los modelos modernos, que tienen un norte, ¿no? En la eficacia, eficiencia de los procesos, también tienen un alejamiento de la despersonalización de los sujetos. Y después cuando pensamos los modelos tradicionales, sí tienen ese reparo del acercamiento personal, pero se escapan a todo el funcionamiento tecnológico actual, por lo cual tendría que en realidad existir un sistema que por ahí integre los sistemas tradicionales, ¿sí? Conjunto a los sistemas modernos, ¿sí? Después Vidal Araya refiere la existencia de dos tipos de modelos más, que son los modelos inestables, es decir, que van de un lado hacia otro, no se posicionan en alguno de los espacios, ¿no? Es decir, el ejemplo del abogado que contrata, o mejor dicho, tiene el WhatsApp de empresa y comienza a traer por esos medios, ¿sí? A encontrarnos con los modelos, o el cuarto tipo de modelo, que quizás es lo que se denomina el modelo transicional, ¿no? Que no es inestable porque salimos del modelo tradicional y ya el estudio comienza, o el aparato jurisdiccional empieza a ver esa necesidad de la modernización. Por ejemplo, nosotros vemos hoy no digo solamente en los despachos de abogados, sino en la justicia misma, hay oficinas judiciales que han comenzado a hacer estos procesos de transición, ¿no? El modelo transicional, donde empiezan a ver la importancia del uso tecnológico y entonces empiezan a acercarse a la sociedad de modo digital, ¿no? Empiezan a poner, por ejemplo, el juzgado a través de plataformas de redes sociales, donde publican los diligenciamientos de cédulas, los diligenciamientos de mandamientos, publican, por ejemplo, los datos de estadísticas de cuántas sentencias se dictaron, las interlocutorias que se dictaron, ¿no? Las causas que culminaron, las causas que se iniciaron, es decir, demostrar a nivel transparencia la información que se encuentra sentada en ese organismo. Hay organismos que ya avanzan hacia modelos modernos con profundidad, por ejemplo, en repensar de la publicidad de las resoluciones, es decir, por ejemplo,
todo lo que se publicita o publica, mejor dicho, en el boletín oficial, ¿sí? Ya sean por modelos de procesos concursales o de quiebra o procesos sucesorios, los mismos edictos que se van a publicar en el boletín oficial también son publicados en las plataformas de redes, es decir, para dar mayor comunicabilidad de lo que se requiere. Es decir, si yo quiero comunicar que se citan a los herederos de para presentarse a estar a derecho en un marco de una causa, por ejemplo, de prescripción adquisitiva, bueno, le damos más publicidad. De acá siempre me hace ruido, esto se ha dado un debate con un colega amigo de Tucumán, que fue uno de los pioneros en hacer esto. eh, Mi observación fue muy particular, es decir, si la gente no lee los boletines oficiales, menos va a leer las redes particulares de cada organismo, ¿no? Pero bueno, se entiende que se quiere buscar un modo de modernizar el servicio jurisdiccional. Ahora, después que eso tenga una verdadera eficiencia y eficacia, bueno, podemos sentarnos a discutir si eso realmente ocurre o no. Entonces, hay veces que también hay que saber administrar las sinergias, ¿no? Porque no todo lo que es incorporación tecnológica es viable o es vital para cumplir alguna finalidad en el marco de algún proceso, ¿no? Eh, sí han existido casos muy interesantes de lo que es, por ejemplo, las comunicaciones por medios telemáticos vía WhatsApp de comunicación de traslado de acción. Esto se dio también en tiempos de pandemia en donde se vio la necesidad de hacer avanzar los procesos y evidentemente por el ASPO, es decir, por el sistema de aislamiento social preventivo obligatorio, se vio esa necesidad de buscar sistemas de comunicabilidad a través de los medios telemáticos. Entonces los traslados de demanda, por ejemplo, en materia alimentaria, es decir, como estaba esa famosa idea, ¿no? El mal menor es que lo reciba y no ocurra, ¿no? Ningún tipo de acto procesal por parte del demandado, entonces que eso quede cercenado y después vería el juez qué era lo que resolvió en ese momento, pero en algunos casos el demandado se presentaba a estar a derecho, ¿no? Entonces, después podemos pensar si efectivamente esa comunicación llegaba en efectiva forma o ingresaba en la esfera de conocimiento del demandado, pero bueno, lo cierto es que las necesidades, a veces, las necesidades de la justicia, de los litigantes, de los justiciables, es lo que hace, ¿no? Avanzar a partir de la implementación tecnológica, ¿sí? Los procesos y bueno, esto es lo que a veces tenemos que repensar. Repensar qué es lo que garantiza la eficiencia, qué es lo que garantiza la eficacia, qué es lo que nos permite efectivamente avanzar y no tener esa conciencia de que avanzamos y no avanzamos, ¿sí? Entonces, digamos, el sistema moderno o de gestión moderna, entendemos, como les decía, estructuras flexibles, ¿no? Y tienen la tecnología como una herramienta indispensable para el trabajo, ¿no? Entonces, a partir de esa herramienta, que es indispensable para el trabajo, nos permite innovar, ¿no? Es decir, innovar con suma naturalidad, eh, digamos, básicamente el proceso de transformación. Por ejemplo, nosotros en Provincia de Buenos Aires, a diferencia de la Justicia Nacional, en el sistema electrónico, ¿no? Tenemos dos plataformas que son muy similares. Similares me refiero en el sentido de que están las causas públicas, uno puede acceder, número de expediente, la persona se hace un usuario, tiene una contraseña, puede acceder a la consulta pública de cualquier causa, ¿no? Ahora, cuando uno ingresa en el sistema de presentación presentaciones y notificaciones, ¿sí? En la Justicia Nacional y en la provincia de Buenos Aires existe lo que se denomina día de nota, que en los martes y viernes la ley entiende, ¿sí? Por Ministerio de Ley, que ese día todas las resoluciones que no tienen que notificarse por una forma personal o por cédula se encuentran notificadas, ¿sí? Con lo cual, obviamente, salvando las cuestiones específicas en materia de feriados, etcétera y demás, entendemos que es una presunción que da la ley, o sea, el ordenamiento ritual, que dice que martes y viernes automáticamente se producen esas notificaciones de providencia simple. Justicia Nacional, en su sistema electrónico, previó el famoso dejar nota. Es decir, ¿esto qué es? Que cuando el expediente se encuentra a despacho, porque ingresó con algún instrumento, sea una presentación electrónica, o sea, presentación electrónica, formato escrito, formato oficio, formato una cédula, ¿no? Es decir, pasó a confronte, se mandó en vista. Bueno, cualquier situación por la cual hace que el expediente no esté a despacho, o esté a despacho, mejor dicho,
El sistema de justicia nacional tenía un botoncito, uno cliqueaba y dejaba la nota, ¿no? Es decir, ¿qué significa eso? Que ese día intenté contactarme con el expediente, no lo pude realizar, por lo cual no se debe computar digamos, ese acto de notificación, acto procesal de notificación. Ahora, Provincia de Buenos Aires no tiene este elemento, ¿no? Entonces, esto ha dado lugar a múltiples interpretaciones, porque los abogados, como viene esa práctica clásica, ¿no? Del consultar los expedientes los días martes y los días viernes, por si se notifica alguna resolución que resulte importante para la dilucidación de la causa, ¿no? Y no tener ese botón implica justamente un acto de notificación. Aún así, el expediente está a despacho. Entonces, muchos abogados presentaban escritos electrónicos los días martes y viernes en el entendimiento de que dejaban nota, ¿no? Los juzgados obviamente le despachaban, téngase presente. Pero ¿qué pasa? Cuando esto se transformó en una práctica habitual, obviamente en un juzgado donde por ahí tramitan 15.000 causas, los martes entraban, no digo 15.000 escritos diciendo que dejaban nota, pero entraba una suma importante. Ya hagan un ejemplo, que son el 10 o el 20%, estamos hablando entre 150 y 300 escritos para despachar. Quizás con estructuras básicas de recursos humanos tienen por ahí juzgados 10 personas, con lo cual son entre 15 y 30 expedientes a despacho sumados a los que efectivamente impulsan la causa. Con lo cual, esto generaba un agigantamiento de el sistema jurisdiccional y por ahí, obviamente, esto tiene un impacto en la reproducción de la eficiencia y la eficacia y obviamente la celeridad con la que se despachan los expedientes. Entonces, han habido interpretaciones de decir que como hoy en día el expediente se puede consultar a cualquier hora, en cualquier momento, y obviamente las constancias quedan digitalizadas, es decir, que los sistemas permiten un rastreo digital de cuando el expediente pasa a despacho o no pasa a despacho, o cuando sale del despacho, automáticamente es como que el día de nota empieza a tener cierta pérdida de virtualidad. Entonces ya no es necesario dejar nota. Bueno, son interpretaciones que se van dando frente a la aparición de estos elementos tecnológicos. Obviamente, los sistemas se han adaptado, ¿no? Y han generado, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, sistemas de despacho masivo. ¿Qué quiere decir? Que uno selecciona la cantidad de expedientes, por ejemplo, esos 300 expedientes, en donde se dictó el famoso téngase presente, porque dejaban nota, entonces se produce lo que se llama firma ágil. Firma ágil significa firmar todos los escritos de un saque, por así decirlo, para que entiendan, en un solo acto, ¿sí? Eh, para generar este proceso de agilización. Ahora, el problema es, ¿esto es válido, no es válido? ¿Hubo un proceso de internalización del juez en el dictado de la firma ágil? Es una herramienta sumamente importante, pero también es una herramienta que aleja quizás el acto de un verdadero acto jurisdiccional. Yo ahora en un rato vamos a ver una norma que aborda un poco esto y vamos a ver en qué espacio o en qué lado quedamos, ¿no? Lo cierto es que tenemos que entender que hoy es fundamental que tanto los despachos de abogados como las oficinas judiciales empiezan a construir, digamos, a partir de las tecnologías, pero con políticas claras, ¿no? Que sirvan del resguardo del derecho de terceros, incluso de las mismas personas que utilizan el sistema, ¿no? Es decir, políticas de protección de datos, políticas de privacidad, políticas de uso, ¿no? Es decir, para generar estándares en la homogenización. Por ejemplo, nosotros tenemos un avance tecnológico rotundo, ¿no? A partir de las notificaciones por vía WhatsApp, digo, ¿no? Entre paréntesis. Ahora, esto lo sacó un organismo. Por ahí en una jurisdicción tenemos 80 organismos más. Entonces, hay que repensar qué es lo que ocurre cuando, por ejemplo, 20 organismos toman esa práctica tecnológica y los otros 60 no. Y cómo eso se reproduce o cómo impacta después con posterioridad a nivel social. Es decir, se generan reglas diferentes dentro del mismo procedimiento. Ahora, por eso después tenemos esa famosa frase, ¿no? que se da en la práctica, que cada juzgado tiene su propio librito. Bueno, perfecto. Imagínense que eso era solo con el hecho de tener un código de procedimientos y ese código de procedimientos, su propio librito en realidad es su propia interpretación, ¿no? De las leyes procedimentales, que cuando no hay
Cuando no hay oscuridad no hace falta interpretar. Sin embargo, parecería que todo es interpretable, todo es relativo, y esto es lo que a veces uno discute, ¿no? Si todo es interpretable y todo es relativo, caemos siempre en una especie de relativismo y eso no traduce más que una inseguridad jurídica atroz. Es decir, ¿por qué? Porque, no sé, depende del juzgado que me caiga la causa, va a ser el modo de tratamiento. Voy a tener aplicación tecnológica o puedo estar con, digamos, desarrollos procesales de la edad de piedra. Entonces, esta es la gran divergencia que a veces se encuentra en la práctica, ¿no? Es decir, desde el lado de adentro, también incluso del lado de afuera. Entonces, creo que es importante que se empiece a construir cierto manual de prácticas, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, Corte de la Provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ha dictado reglas de uso en cuestiones incluso manual de estilo de redacción para los organismos, diversificando entre lo que son de primera instancia, los de alzada o la misma Corte, ¿no? Es decir, estas reglas, sin perjuicio de que a veces parecieran manuales superfluos, no, en realidad son manuales estrictamente útiles porque nos permite generar una armonía, ¿sí? En todo lo que es el proceso de práctica, ¿sí? Más difícil es quizás llevarlo esto al ámbito privado, ¿no? Porque en el ámbito privado rige la libertad privada, es decir, cada uno va a adecuar su empresa, ¿sí? De acuerdo a lo que mejor considere, ¿sí? Lo cierto es que quizás en las oficinas gubernamentales es más fácil la aplicación porque se pueden generar comisiones de asesoramiento, comisiones de enarbolación de determinadas normas de uso, ¿no? Y con eso pueden avanzar los diferentes organismos en la implementación de tecnologías, pero de una forma unificada, armónica, homogénea y que no genere una alteración distinta. Es decir, que la persona que va a litigar en el juzgado 1 y termine litigando en el juzgado 7 sean las reglas armonizadas, ¿sí? Más allá de los criterios jurisdiccionales, después en la toma de decisión de cómo resolver el caso, en eso obviamente no hay intervención. Ahora, lo cierto es que la tecnología nos permite obtener, por así decirlo, ciertas funciones generales, ¿no? Es decir, un poco lo que venimos hablando como formas útiles, ¿no? De implementación son quizás reglas de gestión general, es decir, gestión administrativa, gestión incluso financiera y económica, ¿no? A veces hoy en día los estudios jurídicos saben todo el sistema de gastos, ¿sí? Que se da en el marco de un proceso porque se van cargando, ¿sí? Ahora, acá, a partir de esto, podemos entender que, sin perjuicio de que aparece un hito tecnológico que nos permite tener un seguimiento fluido de los gastos que lleva una causa, ¿no? Sea por pago de sellados, pagos de impuestos, tasas, diligenciamiento de oficio, diligenciamiento de lo que sea, ¿sí? Incluso viáticos, ¿sí? Obviamente, todo eso tiene un tiempo que es el tiempo de carga. Entonces, el abogado deja de producir escritos para dedicarse al procesamiento de carga, con lo cual el abogado pasa a ser un data entry, ¿no? Es decir, hay que ver después qué sirve más o qué es más efectivo o qué es más eficiente, ¿sí? Lo que sí podemos lograr con esto que les digo son procesos de automatización de redacción de los contratos, procesos de automatización, redacción de escritos de cualquier índole, pero también no tenemos que perder de vista que a veces también la tecnología nos permite efectuar análisis de riesgos, ¿sí? Nos permite analizar estadísticamente posiciones, nos permite efectuar cuantificación del daño producto ¿no? Del estudio de datos específico en todas las salas que pueden componer las cámaras nacionales, por ejemplo, ¿sí? Eh, yo tengo un estudio hecho en la provincia de Buenos Aires, lo hice justamente este verano, en donde analizo dentro de la provincia de Buenos Aires todos los juzgados civiles y comerciales, ¿sí? Cómo resuelven para los casos de incapacidad psíquica o incapacidad física la cuantificación del daño. Argentina, a partir de la sanción del Código Civil y Comercial, tuvo, o tiene mejor dicho, eh, la incorporación de una norma, que la norma dice que hay que hacer un análisis económico, que se cuantifica como una renta que permita a la persona compensar el daño, es decir, hay pautas rectoras que tienen que ver con el nivel de ingreso, y esta norma lo que ha permitido es
una serie de interpretaciones, ¿sí? Que son la aplicación de o cuantificación del daño mediante fórmulas, ¿sí? Entonces ese estudio se da a partir de, bueno, el análisis que se hacen dentro de todos los organismos, que eran aproximadamente 180 organismos. De esos 180 organismos se extrajeron los datos, ¿sí? Se generó una plantilla por Excel y obviamente, que eso fue el proceso más arduo, ¿no? Tardamos más o menos un mes, por así decirlo. Y después fue increíble porque a través de las plataformas digitales, ¿sí? Que son los sistemas de inteligencia artificial, el procesamiento de datos permite hacer un entrecruzamiento de ver porcentuales, índices estadísticos de producción, de quién determinó más por fórmula o determinó más por discreción. Entonces, obviamente, imagínense tener eso en cada espacio donde ustedes van a litigar. Ustedes inician una acción de daños y perjuicios y saben que la causa cae en determinado juzgado, saben que específicamente tienen que tener ciertas reglas procesales para, digamos, para poder cumplir lo que el juez va a exigir en el momento de que, si considere que es admisible la demanda, para merituar el daño, ¿sí? O que no quede librado digamos, a su arbitrio, ¿no? Hay organismos que, por no haber cumplido esos recaudos, por ejemplo, no dar nivel de ingreso, ni probar los ingresos de la persona, tuvieron que ir al salario mínimo vital y móvil, y obviamente en Argentina el salario mínimo vital y móvil es muy bajo, y obviamente las indemnizaciones iban en ese sentido. Con lo cual, fíjense que con el código de Vélez, que nosotros repensábamos la cuantificación a partir de el 165 del Código de Procedimiento, donde el juez merituaba, ¿no? Lo hacía a través de la máxima de la experiencia, que al fin de cuentas era cuánto es el punto de incapacidad en el caso de daños, decíamos, ¿no? Después esto generó una transformación, diferentes tipos de fórmulas, fórmulas polinómicas, bueno, una evolución histórica también a partir de todo esto. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que el abogado, fíjense, que hoy litiga, por ahí es un estudio boutique y que hace un estudio arduo, ¿no? En un tiempo determinado y genera esta información, que justamente es recopilación y almacenamiento de datos, pero hoy hay estudios, digo, no chicos, sino que estudios elite, que tienen oficinas específicas de recopilación y almacenamiento de datos, oficinas específicas de procesamiento, ¿sí? Que es lo que uno denomina lo que es la seleccionalización o categorización jurisprudencial, y te pueden llegar a determinar en una misma cámara cómo resuelven la aplicación del daño moral cuando no hay daño material, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa información, ¿sí? Que está apoyada por operacionalización tecnológica, está, digamos, complementada por el uso humano. Hoy hay grandes estudios que se dedican, ¿no? a la contratación de abogados juniors y no los ponen a litigar, los ponen a hacer esta recopilación y almacenamiento de datos, ¿sí? Entonces hoy la práctica jurisdiccional, por el uso de la tecnología, pasa más allá, digamos, pasaría más allá de ese espacio que se habló al principio de la clase, que tiene que ver con lo nociológico, ¿no? Es decir, la captación del dato. Reitero, hoy la captación del dato es sumamente importante para la construcción de las oficinas privadas o públicas. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Que hay que repensar ese rol del abogado y del juez, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en Argentina tenemos una ley, y acá voy a retomar un poco esta construcción del despacho masivo, ¿no? Que les decía recién lo que era la famosa firma ágil. Entonces tenemos que repensar la función del abogado y la función del juez. Repensar en el sentido de hacia dónde vamos, ¿sí? Como en aquellas jornadas de investigación que se dieron en el marco de la Universidad Interamericana, que eran de metodología de la investigación, dije, hay que repensar el rol del investigador, ¿no? Hoy con dos botones, una persona que está haciendo una tesis doctoral, que antes hacer un estudio, por ejemplo, de 200 fallos era una obra monstruosa. Hoy quizás con dos botones estoy haciendo un procesamiento masivo de 20.000 fallos y obtengo elementos de significancia mucho mayor que quizá los que tenía. ¿Está bien? Después viene la pluma del jurista en obtener conclusiones personales y novedosas y originales con relación a la información. Que eso es otra cosa, ¿no? Es decir, todo lo que nos va a dar la tecnología está alejado de la originalidad, ¿no? Está alejado
de esa pluma que quizás es el plus que a veces tiene el ser humano. Ahora, en Argentina, volviendo a esa cuestión de que les refería del procesamiento de firma digital, ágil, etcétera y demás, nosotros tenemos la ley 25.326, ¿sí? Que es la ley de protección de datos personales, y en el artículo 20, ¿sí? Centra una cuestión muy interesante, porque hoy en día esto lo pienso porque hay un montón de oficinas, ¿no? Y de organismos públicos privados que se están encargando del desarrollo tecnológico en materia de la inteligencia artificial en las decisiones jurisdiccionales, etcétera y demás, ¿sí? Obviamente, en la práctica judicial, tenemos en el ámbito privado, no hay, digamos, una sanción por la valoración personal no realizada. Lo cierto es que la ley sí impone que esta norma que les refería, ¿no? La ley 25.326 en el artículo 20, establece que aquellas decisiones judiciales, ¿sí? O bien los actos administrativos que salgan, obviamente, de algún organismo gubernamental y que implique la apreciación o valoración de alguna conducta humana, no puede tener como único elemento o fundamento de ese resultado el tratamiento informatizado del dato, ¿sí? Es decir, que se genere un perfil de la causa, por ejemplo, a partir, ya no decimos del sujeto, ¿no? Como dice la norma, de la causa. Es decir, cuando nosotros hacemos o tenemos una resolución, ¿no? Es decir, decidimos que, por ejemplo, como hicieron varias provincias en Argentina, de empezar a hacer una prueba piloto perdón, de despachos masivos judiciales, creo que fueron en concursos y quiebras, que fueron en primeros despachos en materia de sucesiones, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando se aplica el sistema de inteligencia artificial, se hace la firma, ¿sí? Y obviamente el resultado que tenemos es una atomización, ¿sí? De esa conjunción de datos y una conclusión que sacó el sistema de inteligencia artificial, que después fue refrendado, firmado por el juez, ¿sí? Entonces, el inciso segundo del artículo 20 dice que aquellos actos que resulten contrarios, es decir, aquellas decisiones judiciales que tuvieron como único criterio, ¿no? El procesamiento automatizado de datos, son nulos, es decir, son declarados insanablemente nulos. Obviamente, fíjense que todas aquellas resoluciones que se van dictando en la materia podrían ser cuestionados, es decir, primeros despachos de sucesiones, ¿sí? Obviamente uno puede advertir, digamos, la prueba digital es muy sencilla. Si uno quiere plantear una nulidad, por ejemplo, de una resolución que fue firmada, tiene que demostrarse que en ese mismo momento esa firma ágil fue aplicada a diferentes instrumentos. Es decir, por ejemplo, que el juez en ese acto suscribió 200 instrumentos, ¿sí? Entonces ahí se empieza a discutir cuál fue, ¿no? Es decir, la valoración humana para poder dar el acto de complementarización a el proceso de decisión jurisdiccional mediante un sistema de inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, hoy en día, hasta tanto no se modifique el artículo 20 de la 25.326, podrían cuestionarse todas las decisiones judiciales, podrían cuestionarse todos los actos administrativos, porque obviamente nosotros tenemos el proyecto hecho por inteligencia artificial, pero faltaría ese proceso de valoración, ¿no? Es decir, como fundamento. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el juez otorga ese fundamento? Bueno, obviamente entendemos que la herramienta lo fue para el proyecto de la resolución, más no para la decisión, ¿sí? Esto ya sería otra cuestión. El problema se da cuando se producen suscripciones de firma masiva, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos que eh, avanzamos hoy en día hacia lo que se llama el expediente digital, empezamos a ver que es sumamente novedoso, importante. Obviamente esto, como les decía hace un rato, fue propulsado por determinadas causas. Hoy en día estamos avanzando hacia la tokenización, empezamos a encontrar ciertos beneficios, ¿no? En donde podemos acceder a la información de los documentos digitales que están en un solo lugar, que el expediente digital es acceso, tenemos un acceso
digamos, quizás está custodiado por los certificados digitales, que podemos hacerlos desde cualquier espacio, que podemos cargar escritos ya prediseñados y utilizarlos, que podemos reconocer la identidad de los sujetos porque eh, utilizan un sistema de identidad como el token, por ejemplo, y a partir de ahí podemos también hacer comunicaciones hacia todos los organismos que puedan tener correlación con la causa, ¿no? Bancos, los mismos demandados. Entonces podemos generar un seguimiento detallado mediante las plataformas. Ahora, la gran observancia que se da, esto yo lo hablaba en la época de pandemia, lo hablaba con un defensor oficial, que él estaba fascinado con la implementación de las audiencias digitales, por ejemplo, porque decía que nunca, nunca en su profesión, estamos hablando de una persona eh, que tiene ya unos 30 años de ejercicio profesional como defensor oficial, decía que nunca antes había visto tanta comparecencia a las audiencias virtuales. Es decir, que antes por ahí, en una audiencia de conciliación a nivel familiar, que la gente no se acercaban, hoy con los medios digitales, esa audiencia se da de un modo directo, expedito, etcétera y demás. Claro, el tema es que mi observación ahí fue, claro, el tema es que hay que ver cuál es el mundo, ¿no? Que, o sea, el mundo al que vos estás referenciando esto. Porque en el mundo en donde vos tenés resultados, esto predica por una razón, porque hay recursos. Es decir, la persona que se puede conectar a una audiencia es porque tiene un celular, porque esa persona que tiene celular tiene acceso o conectividad a Internet. Ahora, la pregunta es si todos tienen esa misma posibilidad. Entonces, la tecnología, sin perjuicio de que dé ventajas, también quizás es uno de los elementos que generan más barreras, ¿no? A nivel de discriminación, me refiero. Es decir, personas que no pueden acceder por medios telemáticos, obviamente el sistema tiene que garantizar un salvoconducto, el sistema de materialización presencial, ¿no? Pero no hay que perder de vista que no todos, al menos en nuestro país, tenemos acceso o tenemos los mismos niveles de conectividad. Uno da clases en determinadas provincias y no es lo mismo el acceso digital que se tiene en una provincia que se tiene por sobre la otra. Esto tiene que ver por las cadenas de conectividad, el extendido de cable, etcétera y demás, que no hace que o tienen internet, pero no tienen las formas o quizá el ancho de banda para poder acceder de la forma que requiere el sistema, ¿sí? Entonces, todo eso genera un repensar, porque el repensar es esto, lo que es para uno tiene que ser para todos, ¿sí? Entonces, a veces entendemos que no se puede dar lo que debería ser para todos, ¿sí? Por la falencia de uno, entonces eso entraría en un detrimento del sistema, ¿sí? Pero por eso les digo, la implementación de las tecnologías es el elemento de exclusión quizás más importante, porque para poder acceder a tecnología uno tiene que acceder a recursos. Entonces, volviendo a la idea, ¿no? Del estudio boutique, ese estudio que se dedicaba al procesamiento individual de datos, análisis de jurisprudencia y ver los criterios, contra aquellos estudios monstruos que tienen oficinas ya hoy que directamente contratan ingenieros en sistema y contratan licenciados en ciencias de datos, ya ni contratan abogados, ¿no? ¿Qué puede, digamos, contra qué puede luchar el abogado de ese estudio boutique contra estos monstruos de captación de datos, captación de la información? Hoy la información y la información verídica, no cualquier información, por eso cuando hablamos de Big Data, ¿no? Hablamos de 3B, ¿no? Uno hablaba de la verídica, de la veracidad de la información. Y la información nunca fue tan vital digamos, en el ejercicio de la abogacía, y podemos decir, obviamente, información es poder, eso ya está claro, ¿no? Está entre las líneas, ¿sí? Para avanzar un poco con lo que es el expediente electrónico y ir ya avanzando hacia un cierre o una especie de conclusión, nos queda repensar esta cuestión de lo que es la firma digital, que es el elemento de validación del sistema, ¿no? Eh, que es un poco también lo que tenía como eje temático para tratar hoy. Eh, Cuando nosotros pensamos el sistema de firma digital o el firma electrónica, son dos sistemas de firma, o sea, son dos sistemas de vinculación de identidad de un documento digital, y que cuando se dicta la ley 25.506 aparecen
nuevos constructos, ¿no? Es decir, nuevos constructos en el sentido de qué es un instrumento digital, o mejor dicho, un documento digital. Cuando se dicta esta ley, código vigente, código civil y comercial, perdón, código de Vélez, ¿sí? Que no existía este concepto del documento digital. Obviamente, el Código Vélez se sancionó, o se dictó, mejor dicho, en el año 1871, no contenía el concepto de firma digital, no contenía el concepto de firma electrónica, y cuando salió esta ley, obviamente generó un impacto, nuevos constructos, ¿sí? Es decir, esos nuevos constructos fueron ayornándose, pero hoy en la práctica se advierte que no está claro qué es una firma digital o qué es una firma electrónica, y en muchos casos, por ejemplo, se utilizan firmas electrónicas en la creencia de que se utiliza firma digital, ¿sí? Entonces, el objeto básico de la ley es que se va a reconocer tanto el empleo de la firma electrónica y la firma digital, y que éstas van a tener eficacia jurídica de acuerdo a determinadas condiciones. No es que por el hecho de que se utilice una firma digital ya automáticamente esta suple al hológrafa, ¿no? Es decir, la firma digital tiene que tener ciertos requisitos, por así decirlo, ¿no? Entonces, siempre que, digamos, la ley, en su artículo tercero, dispone que cada vez que se exige una firma manuscrita, hológrafa, esta puede ser suplida por una firma digital, ¿sí? O sea que hay una especie de extensión analógica, es decir, que podemos suplir la firma digital por la manuscrita, ¿sí? Y en principio tenemos que eh, entender si, o repensar, si yo puedo suplir, por ejemplo, en un testamento, que antes era hológrafo, si yo puedo hacer un testamento con firma digital, ¿sí? Porque estos son los principales conflictos que se están dando en la actualidad. Entonces, hoy la firma digital, ¿sí? Tenemos que entender que es la aplicación, ¿no? A un documento digital, que es un nuevo constructo que creó la ley, ¿sí? Un procedimiento matemático que tiene información exclusiva que va a surgir de un dispositivo digital que está en el marco del conocimiento del firmante, ¿sí? Hasta acá tendría las mismas condiciones que la firma electrónica. La firma electrónica también es un procedimiento matemático, ¿sí? Ahora, la diferencia es que la firma digital permite, ¿no?, la verificación por terceras partes de la identificación del firmante y cualquier alteración del documento digital que sean con posterioridad a la firma. Es decir, si el documento digital fue alterado, esto va a surgir con posterioridad a la impresión digital de la firma, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que entender que el procedimiento por el cual se le imprime un documento digital, una firma digital, esto genera ciertas presunciones que ahora vamos a ver, pero generan un bloqueo del documento. Ese bloqueo del documento no lo hace inalterable, pero lo hace, obviamente, perseguible, determinable y demostrable cuál fue el documento de origen por el cual se hizo la suscripción digital, ¿sí? Y la firma digital, tenemos que entender que va en el marco de la utilización de dispositivos que están aprobados por sistemas, o mejor dicho, autoridades de aplicación, y que esas mismas autoridades de aplicación están aprobadas por organismos públicos, ¿sí? Y que tienen un espacio de temporal por el cual se les autoriza a funcionar, y que además esas autoridades de aplicación otorgan las firmas digitales por un plazo específico y con la finalidad específica, ¿sí? Entonces, todo esto que les estoy refiriendo son requisitos madre o requisitos esenciales que forman parte del constructo de la firma digital, ¿sí? Que ahora vamos a ver y repensar un poco esta cuestión. Ahora, cuando nosotros pensamos la firma electrónica, ¿sí? Es un conjunto de, ya no dato matemático, como recién les refería de la firma digital, sino que son datos electrónicos, ¿sí? Que pueden estar vinculados, ¿sí?, de manera lógica, pueden estar vinculados de forma matemática, que están ligados, ¿sí? Y que el signatario carece de determinados requisitos legales para que el instrumento sea considerado como firma digital. Es decir, todo aquello que sea suscripto por un medio de firma digital, pero que no haya cumplido los recaudos esenciales de la firma digital, va a ser entendido como firma electrónica, ¿sí? Ahora, también va a ser entendido como firma electrónica todo aquel conjunto de datos electrónicos que estén integrados y nos permita identificar a un sujeto, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día, en la práctica profesional,
a nivel empresarial, en muchos casos las empresas lo que hacen es hacer suscribir los recibos de sueldo a través de determinadas plataformas, ¿no? El empleado se conecta, pone su contraseña, pone si estoy conforme con el recibo de sueldo y automáticamente o ponen un código que es 4 dígitos o les hacen hacer el famoso garabato con el dedo, ¿sí? También esto se da en muchos comercios, ¿no? En donde hacen la adquisición de algún producto, les ponen el postnet y tienen que hacer con el dedo el gráfico en la pantalla. Lo cierto es que todo eso es firma electrónica. Y la gran diferencia entre firma digital y firma electrónica es que la firma electrónica puede ser desconocida, ¿sí? Es decir, que frente al desconocimiento de la firma electrónica, es el suscribiente el que tiene la carga probatoria de demostrar que efectivamente firmó ese documento. ¿Se entiende? Con lo cual viene la importancia después de lo que son las pericias electrónicas, que después voy a dar un breve repaso sobre eso y con eso culminamos la charla de hoy. Ahora, cuando nosotros suscribimos algo con firma digital, tenemos que entender que la firma digital nos permite adquirir dos presunciones que son trascendentes en el documento digital, ¿no? Que es la presunción de autoría, que vamos a entender que se va a presumir, salvo la prueba en contrario, de que la firma digital va a pertenecer al titular del certificado digital que le otorgó la autoridad certificante, es decir, que nos permite verificar la firma. Ahora, esto por eso da la salvaguarda, salvoconducto de salvo prueba en contrario. Entonces, cuando estamos en presencia de una firma digital, obviamente lo que se tiene que probar es que el sujeto firmante no fue el que firmó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad el, el único que tiene la información para poder lograr la firma digital o acceder a la firma digital es a través de los resguardos de seguridad, es decir, tener el token, o sea, la posesión del token, que es el instrumento, el hardware, el dispositivo físico, en donde se carga el certificado digital, que se encuentra conectado a una computadora que tiene el software con el cual operacionaliza ese hardware, ¿sí? Y que además tiene que tener el certificado de validación que tiene la clave, ¿no? El código que tiene el certificado. Ahora bien, esto que les estoy diciendo se está repensando para poner diferentes grados de seguridad, como por ejemplo las entidades bancarias lo tienen y el Banco Central ha dispuesto como sistema de resguardo, ¿no? Que es justamente no solo la clave de acceso, no solo el token, sino también la utilización de la biometría como elemento de verificación de identidad. Más allá de eso, más allá de la presunción de autoría, hay una presunción de integridad. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos autoría, pero también entendemos que el documento es íntegro. Es decir, que si nosotros superamos ese proceso de validación, que le aplicamos al documento digital, ese documento digital es verdadero. Por lo tanto, va a presumirse, obviamente salvo prueba en contrario, que el documento digital no fue modificado. Es decir, que no hay ninguna transformación del contenido del documento. Y esto tienen que entenderlo del siguiente modo. El artículo 1021 del Código Civil y Comercial argentino tiene una construcción de que quien suscribe un documento por firma hológrafa presta la conformidad del documento, es decir, reconoce el contenido y presta digamos, la conformidad y hay una manifestación del consentimiento, ¿sí? Entonces, fíjense acá cómo empieza a jugar la manifestación del consentimiento. Es decir, como el documento es íntegro y es vía autoral, es decir, la suscripción digital, se entiende que en ese momento el documento que fue inalterado, ¿sí? Le pertenece al sujeto. Ahora, todo lo que puede ocurrir con posterioridad, porque el documento puede ser modificado, puede ser adulterado, etcétera y demás, no le pertenece al sujeto, ¿sí? Entonces, hoy en día, por ejemplo, hay sistemas de firma digital que permiten dos opciones. A, que el documento se inutilice, que esto es lo que se produce como el efecto cerrojo, ¿no? De lo que sería la posibilidad de modificación del documento digital, o aquella posibilidad u opción que le da al sujeto de poder generar la modificación del documento digital con posterioridad, pero lo que tenemos que entender es que esa modificación, ¿sí? No es que borra la firma originaria, sino que queda en una especie de rastreo histórico, en el historial de firmas, ¿sí? La modificación y la nueva suscripción. Esto es un ejemplo muy sencillo que hay que entender, ¿no? Y que obviamente digo siempre que va a tener y tiene, ¿no? Porque ya nosotros en Argentina tenemos la ley específica de historia clínica electrónica, ¿no? Que todas las entidades públicas y privadas del país, incluso
cualquier personal de la salud va a estar vinculado a esto, ¿no? Es decir, ¿qué importancia tiene saber si un documento fue modificado incluso, no digo alterado, modificado o que se le ha incorporado algún elemento con posterior a la firma de origen, ¿sí? Entonces, para que la firma tenga validez, es decir, la firma digital tenga validez, tenemos que entender que tiene que cumplir ciertos requisitos o recaudos formales. Acuérdense que si no los tiene, la firma digital deja de ser firma digital y va a ser firma electrónica, que puede ser desconocida, ¿sí? Entonces, como requisitos está que digamos, se haya usado, ¿sí? Durante el periodo de vigencia para lo cual se le otorgó el certificado digital. Por ejemplo, nosotros vamos hoy al Colegio de Abogados de Capital Federal, o mejor dicho, de Provincia de Buenos Aires, de la departamental en la que se encuentren, les otorgan la firma digital y ese certificado va a tener una vigencia bianual, por lo general son 2 años, ¿sí? Entonces, hoy 1 de agosto del 2024 generé el certificado digital, hasta el 1 de agosto, mejor dicho, hasta el 31 de julio del 2026, voy a tener funcionalidad sobre esa firma digital, ¿sí? Esa firma digital va a poder ser verificada siempre y cuando los datos estén dentro del periodo. Es decir, una cuestión fundante en materia de firma digital es la temporalidad, ¿sí? Que ese certificado digital haya sido emitido por la entidad autorizada al efecto, ¿sí? Y que, como otro requisito o recaudo fundal, es que el uso, más allá del espacio temporal para el que se usa, también se ha utilizado de acuerdo a la finalidad requerida y otorgada por la institución certificante, ¿sí? Han habido casos de colegas, ¿no? Que hacían, por ejemplo, en tiempos de pandemia, las actas eh, de las universidades, ¿no? La cierre de nota, el famoso cierre de nota, y hacían firma digital, ¿no? Entonces, ¿qué alcance tiene esa firma digital cuando está siendo utilizada por algo que está, digamos, más allá del destinado, más allá del uso para el cual fue recreado y autorizado? ¿Sí? Es decir, por ejemplo, el token que me da, o el certificado digital que me da el Colegio de Abogados, el certificado digital que me da la Corte de la Provincia de Buenos Aires como funcionario judicial, ¿sí? ¿Qué alcance tiene para la suscripción, por ejemplo, de un contrato de locación? Porque en realidad la autoridad certificante otorgó con límites materiales ese certificado, ¿sí? Entonces, toda firma digital, como conclusión, tiene un límite temporal, pero también tiene un límite material, más allá de los aspectos de verificación, ¿sí? Entonces, ese certificado que nosotros tenemos que entender es el que después con posterioridad temporalmente se va a materializar en un documento digital, ¿sí? Y que el certificado digital es perseguible durante el periodo de vigencia. Por eso, si nosotros queremos hacer una prueba informática sobre el certificado digital para ver si la persona efectivamente ha firmado un documento digital, tenemos que circunscribirnos solamente al espacio de vigencia. ¿Por qué? Porque sé que por fuera del espacio de vigencia ya ese certificado digital caducó, es decir, que no tiene validez efectiva. Y aquí además no es perseguible porque dejó de tener efectos, ¿sí? Finalmente, que el certificador, es decir, dentro de la cadena, yo les refería recién, ¿no? Como para que sigan la cadena de validez de la firma digital, ¿no? Validez temporal, validez material, validez del certificante, ¿sí? Perdón, validez del certificado, ¿sí? Que esto ya tiene que ver con el código que se le otorga al token, por así decirlo, y la validez o la autoridad del certificado licenciado. Es decir, la persona de existencia ideal o persona física que se inscribe, ¿no? En el registro público de la jurisdicción relacional para poder prestar servicios con relación a firma digital. ¿Se entiende? Hay que ver si ese certificador, que es licenciado, se encuentra obviamente en condiciones de participar en esos procesos de otorgamiento de firma. Por lo tanto, en el día de mañana, si ustedes tienen, por ejemplo, que litigar en el marco una causa, y uno de los instrumentos, como se están dando hoy, 10 millones de ellos, casos, ¿no? Por ejemplo, mutuos onerosos que se suscriben por vía bancaria, eh, cualquier litigio que se dé en este marco, y ustedes efectivamente desconozcan una firma, ¿sí? Los desconocimientos tienen que ir en ese sentido, ¿no? Desconocer la extensión o autoridad del certificado licenciado,
cuestionar digamos, el periodo de vigencia del certificado digital, cuestionar el aspecto material de aplicación de la firma digital, ¿sí? Y esto para hacer prosperar que esa firma deje de ser digital, ¿sí? Por lo tanto, si yo logro dar vuelta ese constructo que se recreó sobre la admisibilidad de firma digital, transforma la firma digital en una firma electrónica. Y esto traduce en una construcción procesal, que ya deja de ser el que digamos, el que firmó, o mejor dicho, el que desconoce la firma, sino que la carga se invierte y es el sujeto el que quiere validar que ese documento sí fue efectivamente firmado y que esa firma pasó a ser electrónica, que tiene que probar que ese documento efectivamente fue suscripto por él, porque no rige esas reglas de presunción de autoría, ¿sí? Y si podemos probar que se rigen por las reglas de presunción de autoría, después tenemos un problema, que tenemos que demostrar que ese documento no fue alterado. Todas estas cuestiones que les fui refiriendo como tópicas son los claros puntos periciales que se hace en la auditación de cualquier documentación digital, o sea, documento digital en materia de pericia digital o informática. Para culminar con prueba pericial informática, es importante siempre entender que no es tan sencillo, con esto voy a hacer un cierre por cuestiones de tiempo, no es tan sencillo repensar la preinformática. Uno puede poner 10 millones de puntos de pericia y que estén muy bien enarbolados, muy bien construibles las ideas. Ahora, el punto central es que para poder hacer una prueba pericial informática que efectivamente cumpla los requisitos idóneos para poder dar validez a digamos, a la pericia, tiene que haber una conjunción, ¿sí? De elementos fácticos. ¿Qué quiere decir esto? Que no depende solamente de el perito ingeniero que pueda acceder, ¿sí? Y aplicar su técnica. Tiene que poder acceder al hardware. Es decir, hoy en día todo lo que nosotros vemos en el mundo digital está posicionado, está materializado en un entramado de hardware. Por ejemplo, si yo quiero hacer una pericia sobre correos electrónicos, para poder peritar si el remitente envió de su computadora al destinatario y si el destinatario lo recibió efectivamente, tenemos que tener los dos instrumentos de hardware para poder ver el egreso y el ingreso, ¿sí? Esto, obviamente, sería pertinente eh, tener un ingeniero y charlarlo, porque he visto, por ejemplo, eh, casos muy interesantes en donde el perito ingeniero pudo acceder a una de las computadoras y pudo determinar que sí, que efectivamente ese correo electrónico salió de tal espacio, con tal IP, etcétera y demás, pero no se puede determinar si llegó al otro o hacia el elemento de destino, más allá de lo que surge de la casilla de envío, y que entonces se tiene que tener por reconocido el documento. ¿Sí? Bueno, en esos casos, los jueces lo que hacen es decirle, bueno, a ver, le agradezco por su prestación y su experticia en materia de lo que me dice con relación a este correo electrónico, con relación a este hardware, pero el acto de atribución jurídica, es decir, el acto de otorgamiento de efectos jurídicos sobre el reconocimiento del documento del correo electrónico, le pertenece al área del jurisdiccional, es decir, al ámbito del juez, ¿sí? Y si el juez cita a un informático y el informático es el que le tiene que explicar al juez si eso llegó a destino y si el que llegó a destino, ¿sí? Salió de tal IP y si efectivamente después se lo podemos atribuir al sujeto, si el sujeto es titular de la casilla de correo electrónico, bien, pero eso es una labor del juez. Entonces, si el juez designa a un perito y el perito carece de la información, es sumamente difícil otorgar validez a esa pericia informática. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en pericias informáticas, ¿sí? Pericias informáticas, tenemos que entender que siempre tienen que ir de la mano con medidas cautelares, medidas de apropiación inmediata de todos los instrumentos de hardware que participaron en el evento, ¿no? Participación, por ejemplo, celulares, computadoras, notebooks, etcétera, más. Hacerse de eso. Por ejemplo, hay muchos casos en la justicia nacional que se han visto, en los casos, por ejemplo, presas de servicios tecnológicos que diseñaron un software de paquete de herramientas digitales como procesador de texto, páginas de cálculo, bases de datos. Piensen cuál puede llegar a ser la empresa, ¿no? Esas empresas no inician una acción de cobro sumario de pesos directamente, lisa y llanamente, ¿no?
porque entienden que si hacen eso con el correo de traslado de la demanda, todo el material con el que pueden hacerse de la prueba informática desapareció. Entonces, ¿qué hace esa empresa? Obviamente, con muy buen asesoramiento jurídico, lo que hacen es directamente una diligencia preliminar en los términos 323 del Código de Proceso de Nación de Provincia, piden medida de prueba anticipada, con el temor fundado de pérdida del material probatorio, está dentro de la categoría de diligencia preliminar, pero no es diligencia preliminar, es prueba anticipada, es la anticipación de la prueba por temor fundado de pérdida, y lo que hacen es el secuestro del material de hardware y practican la prueba pericial informática en esas condiciones, ¿sí? Obviamente, después inician el proceso de cobro sumario de pesos, ofrecen también nueva prueba informática para contrastar la prueba informática que se hizo en el marco de la cautelar, ¿sí? Pero lo hacen de un modo anticipado. ¿Qué quiere decir esto? Porque si es esa misma empresa que se dedica a la producción de software, ¿sí? Piensen esta idea final y con eso los invito a repensar sobre la pericia informática. Si es esa empresa que se dedica justamente, ¿no?, al desarrollo informático, al desarrollo del software, al desarrollo del hardware, y que entiende que necesita necesariamente las plataformas de hardware para poder accionar judicialmente, ¿se entiende? Entiendan la vitalidad que tiene el acceso al mundo material del cual, digamos, circunscribe, perdón, todo el entramado digital, ¿sí? Bien, esa reflexión con la que quería terminar. Me parece que en la actualidad estamos digamos, en un espacio de cambio de paradigma. Todavía no lo terminamos de internalizar, es decir, me parece que si bien hay personas que nos encontramos estudiando esto, desarrollando todos los espacios que uno puede llegar a alcanzar, la realidad es que a veces la tecnología impacta de tantas maneras, de tantas formas, como lo han visto a lo largo de este corto curso, que inevitablemente en donde nos posicionemos hay un nuevo mundo para poder seguir repensando. Ahí estoy viendo los comentarios. Hay un comentario que dice, buenas tardes, noches para todos. Hoy entró en vigencia la ley de IA perdón, de la Unión Europea. Te da mucho interés. Aprovecho el espacio para conocer cómo está siendo tratada la misma, saber si tiene algún link donde pueda descargar el PDF para compartir. Les había pasado, les paso el correo electrónico, si quieren se los mando, más que proyecto, ya lo que es hoy una realidad. Eh, Hay, obviamente, material que han empezado a abordar y tratar esas cuestiones. Hay organismos que están dedicados a la investigación. Eh, por lo general, en Argentina hay, o comenzaron, mejor dicho, a crearse en todas las universidades los laboratorios de lo que se llama Legal Tech, es decir, laboratorios de inteligencia artificial, y que están participando en el desarrollo de investigación de inteligencia artificial con relación a esto. Hace poco sacó, por ejemplo, bueno, no digo todas, una gran parte de las universidades argentinas públicas y privadas empezaron a adherir a un proyecto que se está dando en el marco de la provincia de Buenos Aires de la integración del sistema jurisdiccional con la inteligencia artificial, y ahora, recién ahora, están empezando a crearse proyectos de investigación con miras a dos cosas: al manual de bases que se hizo de disposición de la Secretaría de Innovación Tecnológica de Argentina, que es la resolución número 2 del 2023, y obviamente con la normativa de la Unión Europea. Después dice, no se puede oficiar a la empresa proveedora de correo electrónico para que informe de salida de recepción del correo. En realidad, se han visto oficios de este tipo, contestaciones de oficio me refiero, ¿no? Eh, por lo general, lo que contestan las oficiadas, te digo, por ejemplo, no quiero decir nombres, pero empresas proveedoras de servicios de correo electrónicos y demás, o incluso a veces estos oficios se dirigen, por ejemplo, a empresas que brindan servicios de Internet, ¿no? Es decir, para que diga si el usuario se encontraba conectado en tal momento, cuál era el IP, cuáles fueron los sistemas. Bueno, lo que contestan por lo general es que son sistemas de rastreo privado que no detentan de esa información, que ellos lo único que tienen son datos comerciales y con eso te cierran el oficio. ¿Qué quiere decir? Es muy difícil que las empresas proveedoras informen cuestiones privadas de los sujetos. Es decir, no lo van a responder porque entienden que hay una protección que va más allá. Hay digamos, más allá de esto que les estoy explicando, hay una cuestión también que está radicada en el artículo 318 del Código Civil y Comercial, que tiene que ver con
la prohibición de correspondencia es, más allá de que uno pueda llegar a tener eh, probada la pericia, más allá de que uno pueda tener acreditado que salió y que ingresó, el Código Civil argentino entiende que la correspondencia epistolar, que está contemplada en la Constitución, artículo 17, también está extendido, por así decirlo, a lo que es la correspondencia digital y que operan las mismas reglas, ¿no? Eh, y que las mismas reglas, a ver si me permiten, voy a buscar el artículo 318 para pasárselos, para que lo leamos juntos. Esta es la gran defensa que utilizan, se los puse ahí en el chat y ahora se los leo, es la gran defensa que utilizan las empresas cuando tienen que resguardar su correspondencia epistolar. Dice, la correspondencia, cualquiera sea el medio empleado para crearla o transmitirla, puede presentarse como prueba por el destinatario. El destinatario es el que la recibe, ¿sí? Nosotros por lo general vemos que quien la presenta no es el destinatario, ¿sí? Sino que es el remitente, ¿se entiende? Porque es a veces el que quiere probar que salió un correo o no. Dice que pero la que es confidencial no puede ser utilizada sin el consentimiento del remitente. Es decir, acá hay una limitación hacia el destinatario. Y finalmente dice que los terceros no pueden valerse de la correspondencia sin el asentimiento del destinatario y del remitente si que es confidencial. ¿Qué quiere decir? Que solo podríamos usar como material probatorio, ¿sí? Los correos electrónicos que nos remitimos A y B, por ejemplo, ¿sí? Pero esa prueba solo podría ser utilizada por el destinatario. Y si el destinatario quisiese utilizar esa prueba, si llega a ser confidencial el correo electrónico, ¿sí? No puede ser utilizada sin que el remitente preste el consentimiento. ¿Se entiende? Entonces se formula una especie de cerrojo, porque nosotros podemos tener correos electrónicos probados en debida forma, por ejemplo, incluso en el fuero familia, que a veces las discusiones, cuando se produce la ruptura de vínculo familiar, se dan por vía de WhatsApp, o, por ejemplo, en otras cuestiones a nivel social, ¿no? Discusiones, peleas, etcétera y demás. Si yo mando un mensaje, ¿no? Si yo mando un mensaje, primero tenemos que ver si está dentro de la categoría de correspondencia. Perfecto. El correo electrónico está dentro de la categoría de correspondencia. Ahora, la mensajería digital, ¿es correspondencia? Es un medio analógico. Es un medio, fíjense que dice, el código dice cualquiera sea el medio empleado para crearlo o transmitirla. ¿Sí? Entonces, si yo quiero probar, ¿no? Una amenaza, un ejemplo, ¿entra dentro de la categoría de lo confidencial del remitente? Digamos, o riesgo un interés público mayor por el cual se desplazaría el derecho a la privacidad, ¿no? Entonces, todos estos elementos, reitero, son novedosos y estamos pensándolos recién, nosotros en un código que incorporó esto desde el año 2015, ¿sí? Entonces, han habido planteos en ese sentido, en donde hay prueba pericial informática, en donde está debidamente probado el ingreso, perdón, mejor dicho, la remisión y la recepción del correo electrónico, y el juez dispuso que, en virtud del 318, no va a tomar en cuenta esa prueba por no haber prestado consentimiento el remitente por tener calidad de confidencial esa información. ¿Sí? Bien, con esto solo invitarlos a repensar, invitarlos obviamente a participar de los diversos proyectos de investigación en el marco de las tres universidades que a veces eh, se abordan y obviamente a entera disposición de cualquiera de ustedes. Ya varios me han enviado correos electrónicos y les he remitido documentación académica o informativa sobre material bibliográfico que me han pedido y bueno, obviamente agradecido por la voluntad de querer construir todo este nuevo sistema o esquema de derechos en la intervención del derecho y la tecnología. No sé si el doctor Rueda o el doctor Pilia quieren hacer unas palabras de cierre y si no, bueno, hacemos la clausura del curso. La verdad, doctor Lanzavecchia, que muy interesante, te agradecemos nuevamente el tratamiento de este tema, que como bien dices, todavía estamos conociéndolo, ¿no? Nos estamos introduciendo en la tecnología y su incidencia en todo el ámbito del Poder Judicial. De hecho, la- tengo entendido que el Poder Judicial en Buenos Aires está trabajando sobre
con la inteligencia artificial sobre el código procedimental, ¿no? Entonces, Así es. estamos bueno, en algo que todavía, al mismo tiempo que vamos conociendo, vamos experimentando, ¿no? Pensaba lo que decías de la prueba informática, algo que es tan práctico para todos los abogados en ejercicio, de la prueba informática, y claro, cuando normalmente aquel que se niega, aquel que le perjudica la pericia, va a querer eludir esa prueba, y de allí la necesidad, como bien explicabas, de la prueba anticipada, ¿no? Ahora, yo pensaba, claro, todo es una cuestión de casuística. Realmente debería haber una presunción en contra si no se pudo hacer esa prueba, ¿no? Porque en contra de aquel que, bueno, que no pudo el Poder Judicial, no pudo tribunales, en la causa en particular, acceder a ese hardware, ¿no? Porque puede haber causas justificadas por las cuales no puede proveer el hardware el deudor, pero él se supone que conoce que es una prueba importante en su contra, y por ende debería haber una causa de justificación, supongo, ¿no? Si no bajo ofrecimiento de considerarlo que el contrato, si informáticamente se demuestra que el mail salió y no retornó, porque puede pasar de que vuelva, ¿no? Y que haya una constancia de que no fue recibido, pero si salió y no está esa constancia de no recepción, bueno, debería haber una presunción en contra de aquel que eludió esa prueba de su propio hardware. Digo, por ahí son cuestiones de casuística, ¿no? Pero todo es nuevo, todo está por ver cuáles serán los criterios, ¿no? A fijarse en estos temas. Pero Han, la han verdad, hab- muy interesante. han habido casos de todo tipo, ¿no? Desde desaparición del hardware de modo misterioso, Sí, que antes era el incendio de la oficina o la inundación. Creo que, bueno, es todo el ayornamiento que se va viendo. Lo cierto es que, bueno, hay que repensar las estrategias digamos, de litigación y obviamente también repensar lo que dice usted, doctor, el tema de las presunciones, ¿no? Es decir, demostrame por qué desapareció la computadora y dónde fue a parar. Es vital todo eso, ¿no? Y creo sí, que sí. en el año 2015, si mal no recuerdo, participamos de lo que era Justicia 2020, ¿no? Ya nos quedamos cortos y ahora estamos en 2030, digamos, los proyectos de evolución de la justicia. Y cuando tuve el honor de participar, ya por el año 2015, reitero, se pensaba digamos, en códigos procesales, tanto de Nación y de Provincia de Buenos Aires, que inicien con un capítulo de principios, ¿no? Principios de presunción y principios del deber de colaboración de las partes, como ejes rectores de todo el sistema. Es decir, si vos incumplís el deber de colaboración, demostrá efectivamente por qué es capaz ese deber de colaboración y si no lo cumpliste, eh, te aplica obviamente la presunción en tu contra. Está perfecto, porque la verdad que a veces quedan los principios y nunca, o no nunca, pero muchas veces no se aplican, ¿no? El principio de la buena fe procesal, que uno a veces lo aplica más a sustantiva que procesalmente. Y la verdad que debería estar bastante reforzado el código en ese aspecto, ¿no? El código procedimental, digo, Total, realmente. Sí, sí. Pero bueno, ha sido muy interesante, doctor Lanzavecchia, tu disertación, y nos da para pensar realmente en todo aspecto, ¿no? Porque esta tecnología que vino para quedarse, modifica todo, no solo a los estudios jurídicos, su forma de organizarse y de desenvolverse, sino también el propio Poder Judicial, ¿no? Realmente. Así que bueno, totalmente. te agradecemos muchísimo. No, por favor, al contrario, muchas gracias a las tres universidades por acoger este evento que se dio en 8 clases y bueno, obviamente celebrar y creo que se deberían fomentar más eventos de este tipo. Seguro, seguro. Le agradecemos mucho a todos los participantes. Esperemos que les haya sido de fructífero, de utilidad. Y bueno, esperamos pronto poder organizar nuevos eventos similares que realmente nos ayudan a todos, ¿no? Nos enriquecen verdaderamente. Así que bueno, un gusto. Y también me sumo a Gabriel agradeciendo a las tres universidades por esta feliz iniciativa que se ha tenido.
Muy bien. Bueno, Bueno, perfecto. Quedamos entonces comunicados todos y, y será hasta pronto. ¿Mm? impecable. Muchas gracias a todos por participar, por la paciencia, por las ganas y bueno, quedamos a disposición siempre y en contacto. Les mando un saludo y saludos también, doctor Pilia, doctor Laje también por ser el agente también de vinculación entre los tres espacios. Les envío un Así es. saludo y quedo a disposición. Gracias. Nos vemos.